¿Qué es lo que hace que una década sea una década? Es decir, más allá de lo obvio, de lo meramente cronológico, muchas veces estás viendo una serie o viendo una película o leyendo un libro o viendo unas fotos antiguas y sabes reconocer de inmediato que eso pertenece a una época determinada, a una década. Y además, con bastante precisión, puedes decir de qué momento es dentro de esa década. ¿Por qué? A veces por algo tan sencillo como un peinado, o por una forma de llevar los pantalones, o por la música que está sonando de fondo en esos momentos, o por una expresión concreta, o por un modelo de teléfono, de coche o de zapatillas que aparece fugazmente. Y todos esos pequeños algos solo se conforman una generación, una década, una época. Mi invitado de hoy ha escrito un libro muy interesante, un ensayo sobre todos esos pequeños algos que conformaron los 90 y que hicieron de esta década un momento muy especial. Y para averiguar cuáles son esos algos, se va haciendo preguntas. Preguntas que tal vez expliquen modas, formas y maneras de pensar de esa época que ahora a lo mejor nos parecen extrañas, vistos desde el momento actual. Pero que en esa época, en esos momentos, en esos días de los 90, nos parecían la cosa más normal del mundo. ¿Cómo pudo ser la película más exitosa? Titanic, que duraba más de 3 horas y todo el mundo sabía cómo iba a acabar. ¿O por qué lo peor que un cantante de los 90, una banda, podía hacer era intentar y demostrar querer tener éxito? ¿O por qué quiso Pepsi sacar una Pepsi transparente y quién en su sano juicio pudo aprobar tal aberración? ¿O por qué lo peor que pudo hacer Clinton era mentir para el ojo del ciudadano común? ¿O por qué cada mes el cantante de country Garth Brooks tiene cientos y cientos y cientos de miles de oyentes en Spotify cuando su música no está en Spotify? ¿O cómo era ver una serie todo el mundo al mismo tiempo y que si te lo perdías, bueno, pues te lo perdías? ¿O lo que era viajar en avión antes del 11S? ¿O por qué Friends a día de hoy sigue teniendo tal éxito? Para hablar de todo esto y de una manera lúcida como todo lo que escribe y sin caer en la nostalgia, voy a hablar con Chuck Klosterman, que es el autor del libro Los 90. Además, he tenido el privilegio y el honor de escribirle el prólogo y además es un escritor que leo con gran interés desde hace muchos años porque me parece muy divertida su forma de aproximarse a temas que me interesan como la cultura pop, la música, el cine, el deporte y demás. Esta conversación la podéis encontrar tanto en versión original como en versión doblada. Y espero que os guste este Seagrams Tónica transatlántico que nos hemos tomado Chuck Klosterman y yo. Él en su cabaña en Oregón y yo en Madrid, como siempre, en el hotel. Y también me gustaría saber qué son esos algos que para vosotros conforman los 90. ¿Cuáles son esas imágenes mentales que vienen a vuestra cabeza cuando pensáis en esta época? Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. ¿Cómo estás, Chuck? Una alegría poder charlar contigo. Hey, thanks for having me. Muchas gracias por invitarme. Hay una frase en tu libro que me gusta mucho, que es la de el pasado es un vertedero mental. Está lleno de recuerdos de los que nadie se acuerda. Y me gusta un poco ese oxímoron, lo de recuerdos de los que nadie se acuerda. ¿Es así esto? Yeah, well, okay, I suppose you're saying there's Ya. a slight paradox. Entiendo, supongo que estás diciendo que hay una ligera paradoja en esa frase. ¿Cómo puede algo ser un recuerdo si nadie lo recuerda? Pero también está la idea de la memoria independiente, sin estar ligada a la mente de nadie. Al final, ya sabes, todo es historia. Estaba justamente hoy hablando con alguien de un texto, un libro que estaba leyendo sobre un evento que ocurrió en el 1977.
Y aquello fue una gran noticia en los Estados Unidos en aquel momento. Y sin embargo, casi nadie recuerda que sucediera. Así que es un recuerdo preexistente. Alguien está ahí fuera recordándolo, pero la mayoría de la gente no. Y eso es un reflejo muy real de cómo funcionaba en los años 90. En aquel entonces jamás habíamos sido una cultura tan mediatizada. Había muchas más formas de entender la realidad a través de la televisión, las revistas, los periódicos, los libros. Y lo que parecía, a ver, es verdad que no se puede comparar con lo que hay ahora, pero en aquel momento parecía que había una gran ola de información. Sin embargo, era muy temporal. No era tan fácil acceder a ella una vez que el momento presente había pasado. Mientras que ahora, Internet nos permite seguir las noticias de hace 2 días casi con la misma facilidad o más fácilmente en realidad que si buscas información de hace 20 años. Y eso no era así en los 90. En los años 90 todo estaba disponible, pero todo era muy temporal, era efímero. Así que todas estas cosas acababan siendo recuerdos para alguien, pero no para la mayoría. Supongo que esa era mi reflexión. Estás muy interesado en una idea o una teoría que es interesante, que es la de la lenta cancelación del futuro. Sí, eso era una teoría de un tipo llamado Mark Fisher, un escritor musical británico que también era como un teórico anticapitalista. Y lo cierto es que influyó mucho en mi manera de pensar en este libro, porque me parece que es como el tema central del momento. Y es que a lo largo del siglo XX, en particular en la última mitad del siglo XX, siempre se hablaba de la aceleración de la cultura. El libro de Douglas Coupland se titula Cuentos de una cultura acelerada. Había mucha obsesión con los medios de comunicación y con la idea de que nuestra cultura se movía cada vez más rápido y parecía como si Internet fuese amplificar eso y acentuarlo. Pero cuando Internet se fue convirtiendo en algo central en nuestras vidas, parecía ocurrir lo contrario. Como ahora teníamos acceso a toda la información, dejamos de descartar las cosas que eran secundarias y eso creó una especie de estancamiento. El ejemplo que siempre utilizo, una metáfora que empleo, es que durante muchísimo tiempo el tiempo se movía casi como una autopista. Y lo que veías por la ventanilla de tu coche era como una especie de cultura. De modo que la cultura iba pasando y luego se pasaba a un nuevo tipo de cultura. Y si querías volver atrás tenías que parar el coche y dar la vuelta. Ahora es más como si el mundo fuese un océano superficial. Un mar muy poco profundo en el que cualquiera puede entrar con un cubo y recoger lo que quiera de cualquier periodo del tiempo. Y el resultado es que ahora todo, en cierta medida, es retro. Casi todas las películas nuevas o las piezas musicales nuevas o los libros nuevos, en cierta manera están relacionados o bien con un pasado relativamente reciente o relativamente lejano. Y está haciendo que todo sea mucho más homogéneo. Parecía que Internet iba a fragmentar la cultura, y creo que sí que ha fragmentado las vidas de las personas, pero las ideas con las que estamos trabajando son, en realidad, más compartidas, pero no de una manera positiva, sino negativa, de una manera que impide que la sociedad se mueva intelectual y emocionalmente. Y para mí esto terminó en gran medida a finales del siglo XX. Casualmente ahí es donde está ambientado mi libro, así que es normal que lo vea así, pero el caso es que yo creo que hay un cambio real en la forma en la que la cultura evolucionó después del 2001. Este libro no es para nada nostálgico, pero tú al mismo tiempo has dicho alguna vez que escribir... que para ser escritor de cultura y demás, la nostalgia puede ser algo peligrosa o tramposa. ¿Cómo te llevas con la nostalgia? Porque este libro no es nada nostálgico, pues habla de los 90, pero al mismo tiempo tienes que mirar hacia atrás y pensar en toda esa época y en todo eso que pudiste vivir.
Bueno, sí, en cierto modo esto es una especie de cuestión semántica, ¿verdad? Yo veo este libro casi como algo antinostalgia. Sin embargo, creo que a mucha gente le gusta el libro por razones nostálgicas y cómo es posible. Bueno, tiene que ver con el significado de esa palabra. Para mucha gente creo que la nostalgia solo implica recordar algo relacionado con una experiencia personal, que recuerdan algo de la historia, pero lo recuerdan cuando estaba ocurriendo por primera vez. Pero eso no es realmente lo que significa la nostalgia, al menos no para mí. Para mí la nostalgia es más como mirar hacia atrás, inyectando la propia memoria emocional del evento y luego recordar el evento real de manera diferente. Esa es la razón por la que la gente puede recordar un periodo de su vida que fue malo y de repente recordarlo de una manera positiva, encantadora. Lo que están haciendo realmente es inyectar una nueva comprensión de que esa experiencia cambió quienes eran o les convirtiera en un tipo de persona diferente o les enseñara algo sobre la vida. Y ahora experimentan eso a través de la memoria de lo que estaban atravesando. Este libro no hace eso tanto. En algunos de mis otros libros, mis trabajos anteriores, sí que hablo de los años 90 desde mi punto de vista específico, de mi memoria de las cosas, de cómo esas cosas me impactaron. Esta vez estoy más desapegado. Intentaba reflejar las sensaciones de los años 90 de una manera más objetiva. Por supuesto, hay un elemento subjetivo, es imposible de evitar. Pero he intentado mantener mis emociones alejadas de mi memoria de estas cosas. Para la crítica, la nostalgia tiende a tener una connotación negativa. Por ejemplo, para un crítico de música, si te gusta muchísimo un disco de principios de los 90 porque era tu disco favorito en el instituto, eso sería como una forma cutre de adorar su música. Porque lo que estás diciendo es que eso es una memoria que te da buenas sensaciones, con lo cual estás haciendo que el arte sea positivo, y eso yo lo entiendo. Aunque a la vez también me parece que es lo más grande de lo que es capaz el arte, es hacer que alguien recuerde las mejores partes de su vida. Si eres un artista y te dedicas a hacer música que haga que la gente recuerde las mejores partes de su vida, serías un buen ciudadano. Hay una parte que me encanta, que hablas de que en los 90 lo peor que uno podía ser era ser un vendido. Yeah, well, it's very interesting me doing this podcast for an audience in Bueno, me Spain, resulta muy interesante hacer este podcast para una audiencia en España, porque en Estados Unidos el término sell out o ser un vendido ha desaparecido casi por completo. Ni siquiera sé si alguna vez fue parte del léxico en España. Probablemente no lo fuese, no lo sé. En los años 90, sin embargo, en los Estados Unidos había como una especie de obsesión unilateral con ese tema. Existía una especie de miedo inherente relacionado con cualquiera que tratara de ser creativo. De modo que si intentaban hacer que su arte fuese popular entre un público poco probable, o si hacían cosas solamente para proyectar una energía más grande o más éxito, se creía que eso perjudicaba a ese arte y que eras un vendido, que te estabas vendiendo para ganar dinero, pero sobre todo que estabas vendiendo tu integridad. Estabas comprometiendo esa visión única que tenías, intentando hacer que llegara a extraños que no tenían ningún tipo de relación contigo. La verdad que siempre fue extraño, porque incluso mientras estaba pasando, a todos nos parecía ridículo. Era un poco extraño escribir un libro y no intentar que fuese popular. O hacer una película y no intentar que fuese gente a verla. No tenía sentido, sin embargo, era un componente esencial. Creo que fue algo bastante dañino psicológicamente para la gente en aquel momento. Sí, tenía que parecer que no te esforzabas. Yeah. Y, por ejemplo, también, si luego ves el documental sobre el famoso concierto de Woodstock 99, Sure. se puede percibir muy bien eso, como la gente, los artistas que salían ahí estaban obsesionados con criticar a las estrellas del pop del momento, Yeah. y acusarles de vendidos cuando ellos hacían prácticamente lo mismo.
Bueno, estamos hablando de la situación de Woodstock del 99 para las personas que no estén familiarizadas con esto. Hubo un intento de recrear el evento original de Woodstock y fue un completo desastre. Y lo que pasó fue, en cierto modo, lo que algunas personas llamarían el final de la cultura de los 90. Lo que podemos sacar de eso, con lo que me quedo yo, es que en cierto modo había dos periodos en los años 90. Estaba la primera mitad de la década hasta el año 94, 95, desde el lanzamiento del Nevermind de Nirvana hasta que Kurt Cobain se suicidó. Esa es como la primera parte de los años 90 y en eso solemos pensar cuando caricaturizamos ese periodo. La segunda mitad de los años 90 fue diferente, a pesar de que muchos de los valores y principios de los años 90 todavía estaban en cierto modo presentes, pero ahora estaban extrañamente mercantilizados. Así que cuando ves a todas esas bandas tocando en Woodstock en el año 1999, en realidad están ahí para ganar todo el dinero que puedan y tocar delante del mayor número de personas posible, pero todavía necesitan mantener esa apariencia de personas a las que no le interesaban ese tipo de cosas. Y eso es algo bien interesante de la psicología de los años 90. Obviamente no era así para todos los que vivieron en ese periodo, pero para una gran parte de la población joven de los años 90 había un miedo generalizado de tratar de parecer aspirantes o parecer que tenías algún deseo de ser adorado por gente que nunca conocerías. Y en aquel momento eso era la cosa más triste del mundo. Hay una cosa también muy interesante en el libro que hablas de cómo lo que ahora nos parece raro, en su día no lo veíamos para nada raro. Y pasa con los 90, ¿no? Es más, lo que nos parece ahora raro, en su día era algo más que normal y hasta predecible. Sí, absolutamente. Tengo todo un libro sobre esto llamado ¿Y si estuviésemos equivocados?, que salió hace unos 5 años o tal vez más. Ese libro era un intento de pensar en el momento presente, el tiempo presente, como si fuera el pasado lejano, de una forma parecida a cómo pensamos ahora en el 1850. ¿Cómo verán este momento presente la gente en un futuro tan lejano como eso? ¿Qué aspectos de nuestra cultura parecerán absurdos o imposibles? ¿Entiendes? Creo que es una pregunta muy importante, porque lo que tiende a suceder es, y yo tengo la culpa de esto, tanto como cualquier otra persona, es la naturaleza humana, es que miras atrás en el pasado y todo lo que vemos son las cosas que salieron mal. Las cosas que eran tontas, las cosas que contradicen lo que sabemos ahora, pero siempre operando desde la posición que el conocimiento se ha detenido. Que lo que sabemos ahora es todo lo que alguna vez sabremos, y ese no es el caso. Así que puede que haya algunas cosas sobre el mundo en este momento que parecen tan centrales para nuestra existencia que ni tú ni yo siquiera podamos dar con la pregunta. Cosas que parecen tan obvias que todos entendemos como ciertas, pero que parecerán falsas en el futuro. Y eso es algo difícil de aceptar. Es difícil aceptar la idea de que algo que parece tan obvio ahora mismo, algo que no cuestionaríamos jamás porque nos haría parecer unos lunáticos, será un ejemplo de locura colectiva en el futuro. ¿Sabes? Pienso mucho en eso. ¿Y tienes algún ejemplo? Bueno, siempre me da reparo hacer eso, hacer predicciones sobre el futuro. Por ejemplo, cuando alguien tiene cáncer, hoy en día recibe quimioterapia, ¿verdad? Esencialmente le ponen un veneno en su cuerpo para eliminar el cáncer. Yo me puedo creer que dentro de 100 años, cuando haya diferentes tipos de medicina genética, que eso no será tan distinto de lo que nos parecen ahora las sangrías, o el uso de las sanguijuelas para curar enfermedades, o lo que sea. Parecerá una locura que envenenásemos a la gente a propósito, pero en este momento es la mejor manera que tenemos para luchar contra el cáncer y lo hacemos. Y no solo lo hacemos, sino que lo vemos casi como un brillante salto adelante. Yo no sé exactamente qué partes nos resultarán sensatas y qué partes nos parecerán una locura, pero supongo que incluso dentro de 10 años ciertos aspectos sobre la forma en la que nos hemos enfrentado a la pandemia nos van a resultar insondables.
Y puede que dentro de 50 años las personas que aún no han nacido ni siquiera acepten que las decisiones que tomamos en aquel momento sucediesen tal cual. Aquí tenemos la tradición con Vanity Fair de hacer el cuestionario Proust. Sure. Claro. Este es un poco adaptado, pero será divertido, te lo voy a hacer. Okay, let's do Genial, it. vamos a hacerlo. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Well, I suppose if I'm being totally honest, I Pues don't supongo believe que si there is soy such a thing totalmente because, honesto, no creo que exista tal cosa. if you were in a state of perfect happiness, it would almost sort Porque si of estuvieras en un suggest, estado de felicidad perfecta, casi que sugeriría que te has desprendido de la realidad, que algo le ha pasado a tu mente. Hay momentos en los que te sientes muy feliz, por ejemplo, cuando estoy tumbado en mi cama con mis hijos, sobre todo por las mañanas, pongamos que es sábado por la mañana, está lloviendo, no hay nada que hacer y nos quedamos tumbados en la cama juntos viendo la tele. Parece que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a ese punto, ¿no? Eso está muy cerca. Pero para ser completamente sincero, incluso si eso ocurriera, mi mente estaría preocupándose por cosas. Un rasgo que no te guste de ti mismo. I guess the fear that there is Supongo que el temor de que existe algo increíblemente desagradable y molesto acerca de mi persona, de la que todo el mundo se da cuenta excepto yo. Supongo que es una falta de autocomprensión. En cierto modo, eso es lo que me preocupa, sí. ¿Cuál es el rasgo que más deploras en los demás? Self-righteousness. La superioridad moral. ¿Qué persona de los 90 encontraste más interesante sobre el que escribir o leer durante tu proceso? Let's see. I really enjoyed writing about H. Ross Perot. Disfruté mucho escribiendo sobre H. Ross Perot, que imagino será un personaje completamente desconocido en España. Fue un candidato de un tercer partido que se presentó al programa de la presidencia en el 1992. Y creo que refleja algo muy extraño sobre la forma en la que los estadounidenses veían el mundo en aquella época. I'm glad it came out in Spain. El tema con este libro es, yo me alegro mucho de que se publicase en España, pero siento que el título del libro, o al menos la versión española, debería ser Los 90 americanos, porque me puedo imaginar a alguien en España leyendo este libro y pensando, ¿por qué no habla de nada de lo que pasaba aquí? Pero era simplemente imposible, no podía hablar de todas las sociedades durante ese periodo, así que está hipercentrado en los años 90, pero en los Estados Unidos. Sí, pero, por ejemplo, cuando hablas de Garth Brooks, aquí no fue muy grande, pero tenemos el equivalente. I suppose I'm not surprised that Garth Brooks. Ya, no me sorprende que Garth Brooks no fuera tan grande en España. Él fue uno de los artistas más grandes en los 90 aquí, pero lo cierto es que no me sorprende. Cuando yo estaba en el último año del instituto, esto era en Dakota del Norte, en una zona muy rural, teníamos un estudiante de intercambio en España. Y siempre recordaré esto. Conocimos al tipo y a mí en aquel entonces me encantaba el heavy metal, era un gran fan del heavy metal. Y yo le preguntaba, ¿qué tipo de música escucháis? ¿Quiénes son los grandes artistas en España? Y él me decía, bueno, pues un poco los mismos que aquí. Ya sabes, Madonna, Motley Crue, Halloween. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Halloween? Yeah, of course. Yo alucinaba. Hacía una lista de artistas canónicos universales y va y mete ahí a Halloween. Y recuerdo que me quedé alucinando. Pero solo es eso, así es la cosa. Era como que yo era demasiado joven para darme cuenta de que eso no debería ser sorprendente. Una virtud que consideres sobrevalorada. Probably, I think it's people who like to tell you how hard they work. Probablemente diría la gente a la que le gusta contarte lo duro que trabaja, a la que le gusta hablarte de su ética de trabajo. What they're really trying to do, I think. Porque lo que realmente están intentando hacer, creo yo, no es tanto hablar sobre lo geniales que son ellos mismos, sino sobre que las personas a su alrededor son perezosos. Supongo que no significa mucho para mí. Si alguien se jacta de su ética de trabajo, nunca me impresiona. Bueno, no sé, yo creo que todo el mundo asume que trabaja duro, ¿no?
Es decir, o bien asumes que eres muy trabajador o te menosprecias a ti mismo por ser vago, pero no es algo que todos compartamos, ¿no? No hay una cantidad de trabajo que hagas que te hace o bien ser muy trabajador o no serlo. Todo es relativo a cómo la persona ve el mundo. No difiere tanto de cuando alguien farda de ser muy inteligente. Pero eso se ve menos, la gente está menos dispuesta a hacer eso porque puede parecer egocéntrico. Pero sí que afirman que trabajan duro porque de alguna manera eso casi parece un autodesprecio, ¿no? Que su éxito no depende de lo inteligentes o lo talentosos que son, sino de su esfuerzo, de que se lo han currado. El primer CD o álbum que te compraste con tu propio dinero. Era el disco An Innocent Man de Billy Joel. Yo pagué la mitad del disco y mi hermana pagó la otra mitad. En la primera película que fuiste a ver 2 veces al cine. La primera película que vi en un cine fue El Imperio Contraataca. La primera película que vi 2 veces en el cine. Eso es una gran pregunta. Yeah. Porque como sabes, yo venía de una zona rural, era difícil ver películas. Y era raro ir al cine 2 veces para verla. La película de Clerks la vi 3 veces en el cine. Estoy seguro de que esa no fue la primera peli que vi 2 veces. Lo que sí recuerdo es que esa la vi 3 veces en el lapso de una semana y media. ¿Y has visto la nueva? No, y creo que si ahora viera la Clerks original me podría parecer terrible porque hace muchísimo tiempo que no la veo, pero cuando salió era algo grande. Yo era más joven en aquel entonces, pero nunca había visto una película así. Parecía como una película que podría haber hecho yo. Pero son interesantes las películas de Kevin Smith. Bueno, era el lenguaje de la película. El hecho de que no pareciera que alguien hubiera escrito un guión y que otras 15 personas lo leyeran y le dieran forma para apelar a una gran audiencia. Era como si él solo hubiese escrito ese guión, solo él. Eso es algo que me encanta del cine de los 90. Ya sea Kevin Smith, pero aún más como Richard Linklater y Slacker y Quentin Tarantino y luego más tarde David Fincher, P.D. Anderson y alguno más. Spike Lee era así también. Esas películas parecían un reflejo específico singular de su propia manera de pensar. En la década de los 80 las películas se hacían más con el sistema de estudio, donde había casi una fórmula para hacer una película que pudiera tener éxito. Y esto ocurre de nuevo después con Titanic. Pero hubo un hueco entre medias en el que la idea de una película ni siquiera iba sobre la sociedad, sino más sobre la forma en la que el director veía el mundo. Y me encanta ese periodo del cine. ¿Qué no te gustaba de tu apariencia en los 90? Y si recuerdas algo. Sí, todas. Las malas elecciones eran lo mío. Quiero decir, yo era en gran medida el cliché de una persona de la generación X. Me ponía la gorra de béisbol al revés, llevaba franela todo el tiempo, nunca me arreglaba para nada. Conseguí como una especie de cabeza de conejito de plástico que venía con una promo de helados y lo llevé de collar durante 6 meses. Cuando la gente entonces me pregunta, ¿y a ti qué te cualifica para escribir sobre una década entera? Pues la respuesta real es nada. Quiero decir, nadie está cualificado, por lo tanto todo el mundo está cualificado. Pero te diré una cosa. Yo estaba completamente inmerso en las cosas más estúpidas de los años 90. Estaba profundamente metido en todo eso. Porque yo me gradué del instituto en el 1990, entonces la década terminó a mis 28-29. Esa parte de tu vida en la que eres un adulto pero sigues siendo un idiota, eso fue la década de los 90 para mí.
¿Cuándo y dónde fuiste más feliz en los 90? The last semester I was at college, that was a real Pues great mi time. último semestre en la universidad, ese fue un momento increíble. I had essentially already graduated. Porque esencialmente yo ya me había graduado, solo estaba enredando durante el último semestre y estaba muy unido a mis amigos, de esa manera que solo es posible cuando tienes 21 o 22 años, con la intensidad de esos años. I read about the TV show Friends in this book. Sabes, escribí sobre el programa de televisión de Friends en este libro y creo que parte de la razón por la que Friends sigue siendo una serie de éxito, y imagino que probablemente aún se emita en todo el mundo, es porque capta algo que es universal, que es ese periodo de la vida entre ser un adolescente y ser un adulto hecho y derecho, en el que tus amigos importan más que tu familia. Y eso fue cierto para mí al final de la universidad. También pasé muy buenos momentos viviendo en Fargo cuando trabajaba en el periódico de allí. Fue una época también de mucho alcohol, pero una época muy divertida. Conocí a gente con la que aún tengo mucha amistad. En general, los años 90 fueron una época feliz para mí y creo que para mucha gente. Quiero decir, igual no pensábamos lo mismo mientras estaban sucediendo. Durante los años 90 había una sensación constante de que la vida era decepcionante y que, bueno, no estaba mal, pero que tal vez sería mejor más adelante, o que tal vez nos habíamos perdido algo en los años 70 cuando las cosas estaban sucediendo de verdad. Ahora, echando la vista atrás a los años 90, creo que sería genial pensar en unas vacaciones en esa época, porque había menos en juego, no era como si la vida estuviera siempre al borde del colapso, que es algo que nos recuerdan constantemente ahora. Quiero decir, en los Estados Unidos, cada vez que hay elecciones, y ni siquiera tienen que ser una elección presidencial, pueden ser elecciones en periodos no electorales, se nos dice incesantemente: estas son las elecciones más importantes de tu vida. Lo que ocurra en estas elecciones dictará el futuro como una fila de fichas de dominó. En las elecciones presidenciales del 96 nadie dijo eso, no parecía para tanto. Era más como, bueno, creo que nuestra participación electoral ha sido inferior al 50%. Pues vale, nadie pensaba en ello como una gran tragedia. La vida parecía menos frágil que ahora. Ahora todo parece demasiado importante, hasta el punto que casi te insensibilizas, que la gente te habla de cosas importantes y ni siquiera te lo tomas en serio, porque ayer ya te dijeron algo que era súper importante y mañana te van a explicar algo diferente que es súper importante. Esas cosas que nos parecían aburridas en los años 90 en realidad eran geniales. Y hablando de Friends, ¿cuál dirías que fue tu sitcom favorita de los 90? Seinfeld era mi comedia favorita de esa época. Cuando Friends debutó, una de las series rivales era una serie que aquí se conocía como Es mi vida, que es una serie muy tipo Gen X sobre un adolescente. Y eso es lo que yo veía. Yo no veía Friends por aquel entonces. Pero luego, cuando visitaba a mis amigos de la universidad, les gustaba tanto Friends que la grababan y las veíamos el fin de semana o lo que fuera. Y ahora he visto ya todos los episodios. Seinfeld me parece la mejor serie de esa época. Creo que no solo reflejaba mi sentido del humor, sino también el sentido del humor que definía esa época. Sin embargo, una cosa interesante, pero es cierta, y escribo mucho sobre televisión en este libro, la tele era el medio dominante de los 90, pero en comparación con ahora no había muy buena calidad en la televisión durante esa época. Se percibía como algo mucho menos importante que el cine. Y ahora siempre estamos grabando series y no se puede hablar de una serie delante de ciertas personas para no hacer spoilers. Algunas personas construyen sus relaciones a base de darse atracones de cierto tipo de series. Y no era así en los 90. Seinfeld, por ejemplo, era algo que me encantaba ver. Pero si me lo perdía, pues me lo perdía sin más. Como que nunca se me ocurrió pensar, tengo que encontrar una manera de ver ese episodio. No era así, seguías adelante y listo. De hecho, daba vergüenza que te gustara tanto la tele. Era mucho más común que la gente dijera que no tenía televisión en casa. ¿Qué talento te gustaría tener?
I wish I could play piano or guitar. Me encantaría saber tocar el piano o la guitarra, sería genial. Concretamente el piano, creo que sería algo muy satisfactorio. Pero no sé tocar ningún instrumento. También me gustaría saber nadar, ojalá supiese nadar. Yo nunca aprendí a nadar, de pequeño nunca tuve la oportunidad de hacerlo, así que ahora mis hijos saben nadar y yo les llevo a la piscina y cuando estoy allí con ellos siempre estoy pensando, maldita sea, espero que no empiecen a ahogarse ahora porque entonces me ahogaré yo salvándoles. Como que yo moriré porque tengo que hacerlo, claro, no puedo simplemente mirar mientras se ahogan, ¿no? Tendré que intentar salvarlos y entonces moriré yo también, así que eso es algo un poco rollo cuando vamos a la piscina. ¿Dónde te gustaría haber vivido fuera de Estados Unidos? ¿Dónde me gustaría vivir fuera de los Estados Unidos? Sabes, en los Estados Unidos tenemos casi una especie de idea glamurizada de cómo sería vivir en Escandinavia. Se ha convertido en una especie de cosa política, como si el sueño de los Estados Unidos fuera ser algo parecido a Suecia o a Noruega. No sé si es realmente cierto, aunque parecen buenos lugares para vivir. Pasé algún tiempo en Italia y sí me gustó estar allí, pero no creo que quiera vivir en Italia. En Francia realmente no disfruté mucho de mi tiempo en Francia, pero también estuve allí en una mala época del año, hacía mal tiempo. Donde me lo pasé muy bien fue en Nueva Zelanda. Me podría imaginar a mí mismo viviendo en Nueva Zelanda, en cierto modo. Pero voy a ser sincero, soy una persona extraordinariamente americana. Tengo sensibilidades americanas, me gustan las cosas americanas. Cuando estaba en Alemania pasé una gran cantidad de tiempo tratando de encontrar la manera de ver los partidos de baloncesto profesional en Estados Unidos en mi ordenador. Estaba constantemente tratando de ver estos partidos de la NBA a las 3 de la mañana. Cuando vivía en Alemania, por ejemplo, la comida allí estaba genial y sin embargo me moría de ganas de ir al único McDonald's de la zona. Sí, soy una persona americana. Así que Nueva Zelanda probablemente sea lo más parecido a Estados Unidos, si no contamos a Canadá. Por eso creo que sería allí. No creo que intentase vivir en un país diferente. Echaría de menos vivir aquí. Pero eres de Dakota y vives en Oregon, no puedes quejarte del tiempo. Bueno, yo soy de Dakota del Norte, donde el tiempo no podría ser peor. Obviamente los inviernos son una locura, pero los veranos también son increíblemente calurosos. Viví en Nueva York y en Nueva York, por todo el asfalto y la naturaleza urbana de la ciudad y al estar tan cerca del agua, hace muchísimo calor, es incómodo y sudoroso y asqueroso en el verano y en invierno no hace tanto frío como en Dakota del Norte, pero siempre estás caminando. En Dakota siempre estás en el coche. Viví en Ohio, por ejemplo, el clima allí era en realidad bastante bueno. Y ahora vivo aquí en Portland y me gusta. Vale, me encanta la lluvia, así que no me importa que la mitad del año esté constantemente lloviendo. Excepto que ahora tengo un maldito perro. Así que ahora cada vez que llueve sé que tengo que sacar al perro bajo la lluvia. Tengo un tejado de acero en mi casa y cuando llueve durante el invierno me despierto y oigo ese maravilloso sonido del agua golpeando el tejado de acero y ahora es como, tengo que sacar al perro. Es como que el perro me ha quitado mi habilidad de disfrutar del tiempo. Pero entonces, tu famosa pregunta de qué preferirías entre un ataque de un oso grizzly a un amigo o vivir siempre bajo la lluvia, ya lo has decidido. ¿Cuál es tu posesión más preciada, esa que sobrevive a todo tipo de mudanzas? Tengo un montón de fotografías físicas de la época anterior al iPhone. Ahora todo el mundo tiene una cámara en su teléfono. Yo, de hecho, he tomado más fotos de mis hijos en un mes de las que tengo yo en los primeros 10 años de mi vida. Y eso no es una exageración. Pero estas fotos que tengo de mis amigos, y supongo que esto encaja porque son fotos de los 90, fotos de los 90 que son realmente valiosas
valiosas para mí porque son únicas. Yo tengo esas fotos y nadie más las tiene. Cuando vienen viejos amigos a casa, les encanta ver estos álbumes de fotos. Porque no es como entrar en Facebook y encontrar estas cosas. Estas son las únicas imágenes, las únicas copias que hay. Así que eso es muy valioso para mí. Pero hay muchas cosas. Yo soy el tipo de persona a la que le gusta conservar cosas. Por ejemplo, tengo aún camisetas del instituto. Camisetas que todavía conservo porque me recuerdan y me conectan de nuevo a las cosas que hice en esa época. Así que por mucho que trate de luchar contra la nostalgia, soy una persona inherentemente nostálgica. Siempre estoy pensando en el pasado y en el futuro. Nunca pienso en el presente. Murakami escribió un libro sobre su colección de camisetas. Sí, lo sé. Es muy interesante leer esos libros de Murakami, porque por supuesto han sido traducidos del japonés al inglés. Entonces, su estilo de escritura es muy único, pero nunca estoy seguro si es él o es la traducción. En cualquier caso, funciona. Me gusta de cualquier manera, pero siempre me pregunto cómo sería leer su libro en su lenguaje natural. ¿Y tu mayor arrepentimiento en los 90? My greatest regret during the 80s. Well, en cierto sentido me preocupa la idea de cambiar algo de mi vida en aquel entonces, porque tendría miedo de que de alguna manera eso cambiara mi vida ahora, como que si hubiera tomado decisiones diferentes. Sí. Creo que tenía muchas arrogancias, muchas inseguridades que estaban fuera de lugar. Quiero decir que era demasiado seguro de mí mismo con algunas cosas y demasiado inseguro con otras. Y creo que, particularmente a nivel de mi vida romántica durante esa época, eso me causó muchísimo caos que me podría haber ahorrado, ¿sabes? Y también, ojalá hubiera tenido una mentalidad más abierta. La experiencia de vivir en los años 90 fue abriendo mi mente a lo largo de esos 10 años. En cierto modo, me encantaría haber podido empezar por el final. Pero bueno, eso es un poco como decir, ojalá hubiera sabido entonces las cosas que sé ahora, ¿no? Y todo el mundo se siente así. ¿Tu ocupación o hobby favorito cuando no estás escribiendo? My favorite hobby or my favorite occupation? ¿Mi afición favorita o mi ocupación favorita? Yeah. The weird thing is, I don't have a ton of hobbies. Lo extraño es que no tengo muchas aficiones. Veo deportes, veo películas, juego con mis hijos. I play with my kids. Nothing that would surprise you. Nada que te sorprendiera, ese es el tema. Esa es la cosa. No creo que haya muchas cosas de mi vida que sorprendan a alguien que haya leído todos mis libros. He escrito 12 libros. Y de alguna manera solamente he escrito uno. Y son todos como un solo libro largo. Creo que alguien que quiera entender cómo soy, si leyera mis 12 libros, lo entendería mejor que yo. Porque a mí ya se me han olvidado algunas de esas cosas sobre ese periodo más antiguo de mi vida. Por ejemplo, escribí un libro que se llamaba Fargo Rock City, salió en el 2001. Era sobre la música hard rock, pero también era una especie de memoria de mi vida mientras crecía. Entonces eso lo escribí hace más de 25 años casi. Y siempre hay alguien que lee el libro y me viene preguntando, hey, ¿todavía piensas esto? ¿O dijiste esto otro acerca de Guns N' Roses? O lo que sea. ¿Todavía crees eso? Y yo siempre digo, pues parece algo que podría haber dicho, no lo sé. Yo nunca vuelvo atrás y releo mi trabajo. Lo leo miles de veces o al menos cientos de veces mientras lo estoy escribiendo, pero una vez que se publica, nunca vuelvo atrás.
La gente que lee mis primeros libros o el de Sex, Drugs and Cocoa Puffs entienden a mi yo de 29 años mejor que yo. Porque cuando yo pienso en mí como una persona de 29 años, lo único que estoy haciendo es tomar mi yo actual y proyectarlo sobre alguien que se parece un poco a mí, pero que no tiene barba, quizá no sea tan gordo. ¿Sabes? Es como si de alguna manera pensara que cuando tenía 29 años era como la persona que soy ahora, cuando claramente no lo era. Yo era una persona totalmente diferente. En uno de tus libros, en el de Fargo, escribes que tus días favoritos son los que son muy fríos, pero con sol. Y cuando estoy en invierno en Madrid y hace un día así, pienso, uno de esos días de Chuck Klosterman. Sí, es esa cosa tan engañosa en la que visualmente parece que hace mucho calor y luego tangiblemente resulta que hace mucho frío, y me gusta esa discordancia. También me gusta mucho cuando hace sol y llueve. Siempre pienso que eso es genial. ¿Tienes un lema en tu vida, algo que repitas o que tengas presente? I don't. I should. Pues sabes que no, y debería. Quiero decir, creo que esas cosas son valiosas, pero cuando doy charlas en universidades, por ejemplo, cuando estuve en Alemania enseñando escritura creativa, una cosa que me preguntaban mucho es, ¿tienes algún ritual? Cuando escribes, por ejemplo, ¿sales a una hora determinada o haces alguna cosa en particular? Y lo cierto es que no. No tengo de esos. Pero siempre me pregunto a mí mismo, ¿y si me inventara algo? ¿Lo harían otras personas? Como por ejemplo, si dijera, antes de empezar a escribir un libro, miro fijamente una foto de un loro durante 10 minutos. Luego me fumo un cigarrillo y apago el cigarrillo en el pico del loro. Y luego me pongo a trabajar. Me pregunto si la gente diría, pues voy a probar eso. Siempre pienso que sería divertido iniciar alguna especie de moda idiota basada en algo que me invento para responder a la pregunta ¿tienes algún ritual de escritura? Cuando la verdadera respuesta es que no. Y ya por último, una pregunta que me lleva atormentando mucho tiempo y que he hecho varias veces aquí en el podcast a amigos, a invitados, que está sacada de tus preguntas hiperteóricas que sacaste hace tiempo, en las que hacías preguntas así que te hacían un poco devanarte la cabeza. Y una de ellas era, ¿qué prefieres? Si tienes para elegir entre dos opciones. Una, ir a la luna 5 minutos, y la otra es poder viajar varios meses por toda Europa con los gastos pagados mensuales de 3.000 o 5.000 euros, pongamos. ¿Y qué prefieres? Y la gente responde en función de sus sueños, aspiraciones, intereses, y siempre me ha parecido interesante hacer esta pregunta. Pues hay algo interesante en esa pregunta. Bueno, eso de lo que hablabas son unas 50 preguntas. Algunas de ellas en realidad salieron de conversaciones reales que yo tenía con la gente. Otras las hice solo para esa baraja de cartas. Había alguna que solía sacar en citas cuando hablaba con una mujer. Lo que es interesante acerca de esa pregunta para mí, al menos, no es tanto la que sería mi respuesta, que te la puedo decir si te interesa, pero es que casi todos los hombres dicen la luna y casi todas las mujeres dicen Europa, casi siempre. Yo también lo diría. Y creo que es solo porque es como una experiencia que solo unas 13 personas en la historia del mundo han llegado a tener, que no se puede replicar. La otra opción parece viable, es factible. Si realmente quieres, puedes ahorrar dinero y hacerlo. Y creo que los tíos muchas veces sienten como una especie de obligación, ni siquiera sé si es real, pero sienten la obligación de elegir lo que nunca podrían hacer por sí mismos. Mientras que una mujer es más práctica y piensa, ¿qué me darían a mí 10 minutos en la luna? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Sabes? Pero yo me quedaría con la luna. ¿Y tú? ¿Tienes una respuesta para esto? I will take the year abroad because I'm not that interested in going, to the moon. Like I'm not that, but I fully agree that every man usually answers the moon.
opción. Con todas esas preguntas, una de las cosas más interesantes es, quiero decir, a mí nunca me interesa cuál es la respuesta específica, siempre me interesa más la forma en la que la persona lo aborda, porque ante esas preguntas raras e hipotéticas siempre está la típica persona que dice, eso es estúpido, no me hagas perder el tiempo, y ya sé que esa persona no va a ser mi amiga, pero lo que es interesante es cuando empiezas a ver tendencias, cuando ves preguntas en las que los hombres tienden a responder de una manera y las mujeres de otra, o todas las personas mayores dicen algo mientras que los jóvenes responden de una manera diferente. Eso me hace pensar que ha tenido que ser una buena pregunta porque debe estar conectando con algo fuera de la propia mente. Y también la idea colectiva de que estamos socializados para ver el mundo de una determinada manera. Y creo que quizás los hombres están socializados para pensar, si puedes ir a la luna, hazlo. Okay, Chuck, thank you very much for this chat. I had a great time. Muchas gracias por escribir el prólogo de mi libro. Ha sido muy guay por tu parte. Okay, Ok, gracias. Thank you very Adiós. much, Chuck. Bye-bye.